Ella es Elena Stashenko, una colombiana muy rusa, científica de profesión y soñadora por convicción. Esta es su historia. La historia muy sencilla, me casé con un colombiano que estudiaba en aquella época, en los años finales de 70, 80, estudiaba en la Unión Soviética. Entonces me casé con un bumangués, sí, y llegué aquí en 1982. Mi mamá fue química y su influencia sobre mí ha sido muy grande, ¿sí? Porque en mi época, en mi país, había muchas mujeres trabajando en ciencia, mujeres médicas, mujeres maestras, sí, o sea, profesoras. Entonces mi mamá dirigía un laboratorio químico en un instituto de caucho y mi papá fue físico. De esta familia sobrevivo yo con mis dos hijas. Entonces sí fue familia de científicos. Sí. Creció en la Unión Soviética, donde para la época la educación era gratuita y obligatoria, que junto con el deporte le ayudaron a forjar su personalidad. Sí tuvimos como una educación, yo diría, como dirían aquí, holística, ¿sí? O sea, también tuvimos bastante educación relacionada con arte, con música, con coreografía, ¿sí? Con esto. Pero siendo yo una personita bastante gorda y bastante burlada en el colegio, me mandaron a hacer deporte. Entonces por 15 años practiqué patinaje sobre hielo. Sí, entonces el deporte me consumió mucho tiempo y mi inclinación por el arte, por la parte humanística, sí, por el estudio de historia, geografía, filosofía, fue un poquito retrasada en este sentido porque me ocupé mucho y practiqué muchísimo deporte. Pero lo de ciencia, lo que es física, matemática y química siempre ha sido pues la prioridad. El amor la hizo cambiar, dejar su mundo y descubrir otro. Emocionalmente sería para ella como un choque de trenes. Sí hay choque. Entonces, el primer choque, yo creo que el choque más grande que experimenté cuando llegué aquí es ver niños, sobre todo en estos barrios cercanos al norte de Bucaramanga, ver niños estudiando debajo de los faroles de las calles. O sea, se sentaban debajo de las lámparas, faroles de las calles a estudiar. Entonces esto me impresionó tanto, yo no podía creer, ¿sí? Porque uno siempre piensa, los niños no tienen la culpa y deben tener las mismas oportunidades, ¿sí? El segundo, que fue comprar un libro. Porque yo en Moscú tenía la biblioteca grande, lleno de libros, y hoy en día pues ya también volví a tener biblioteca en la casa. Entonces yo fui a comprar el libro. Y yo casi lloro, yo no podía creer que un libro valía más que 2 pares de zapatos o la ropa. Yo digo, ¿cómo una población puede leer, puede amar la lectura, puede tener acceso a este tipo de educación y a la lectura si los libros valen más que 10 almuerzos, ¿sí? O que más almuerzos, ¿sí? Que valen más que zapatos, que cosas imprescindibles también. Entonces, esto también fue impacto bastante duro, ¿sí? Porque dicen, ay, que nadie lee. Hombre, pero con este precio de los libros, bueno, hay bibliotecas, pero bibliotecas no pueden unir como la mitad de Bucaramanga. A veces uno quiere echarse, digamos, en el diván y leer su propio libro, ¿sí? Y volverlo a leer. Entonces, esto también ha sido, pues, que fue como un choque grande. Otra cosa, obviamente, el idioma, ¿sí? Porque ustedes hablan el idioma que según cómo lo hablan, según cómo colocan la palabra en un contexto, puede significar diferente. Entonces uno puede preguntar, ¿puedes sentarme aquí? Y te contestan cómo no. Entonces uno piensa, hombre, no, sí, o sea, o por ejemplo uno preguntaba que en esta época había pocos carros que tenían profesores y uno preguntaba, ay, ¿usted me podría acercar a la casa? Y le contestaba, camine.
Entonces uno pensaba, si me van a llevar o que caminara yo. Entonces, bueno, el choque de idioma, porque cómo hablamos refleja nuestro modo de pensar, pero la naturaleza, los colores, la sonrisa de la gente, la amabilidad de la gente, la curiosidad de hablar contigo, ha sido digamos, un elemento muy positivo. Y además quise tomar otra actitud de no compararse, sino buscar las similitudes. ¿Sí? Buscar similitudes en diferentes países, gente, modo de pensar, y interpretar a Colombia como un gran libro de varios volúmenes que tengo que leer y comprender. Nada sería imposible para esta mujer que cree en la educación. Por eso su llegada a la UIS marcaría el inicio de una vida llena de logros y éxitos. Entonces, cuando yo llego en 83, empiezo a trabajar, era una universidad básicamente de docencia, ¿sí? Con muy poca gente todavía con el doctorado, que la situación es contraria hoy en día. Entonces la investigación se veía raro, había uno que otro hombre profesor dirigía la tesis. Las mujeres tenían que dedicarse a dictar cursos básicos como Química 1, ¿sí? Y bueno, esto era de ellos. Dirigir una tesis, no, esto es de hombres. O sea, sí se sentía la diferencia, ¿sí? Sí se sentía la diferencia del rol de la mujer, inclusive en el proceso educativo, ¿sí? Hace 40 años. Los salones eran de puros muchachos, ¿sí? Muchachos ya mayores de edad que lo que entran ahora, niños de 16, 17 años. Esos ya eran señores que trabajaban y estudiaban. Entonces sí hubo muchas diferencias, pero básicamente la universidad no era la universidad de investigación, era la universidad de dictar clases. Siempre creyó que para una mujer no hay metas inalcanzables, que solo nos falta nuestro poder de decisión. Porque a la mujer le falta mucho como creer en sí, sí, o sea, históricamente cumplía aquí un determinado rol. Yo me acuerdo inclusive cuando yo llego como que algunos decían, pues, ¿por qué quieres trabajar? Tienes 2 hijas, tienes que estar en la casa. O sea, su rol es como el hogar, que es un rol muy importante. La educación en la casa de niños es fundamental, pero a veces a los niños les damos el ejemplo y no es el tiempo que estamos con ellos regañándolos, sino el ejemplo que puede dar papá o la mamá. Entonces, yo creo que en qué empieza el cambio, en la masa crítica, ¿sí? Ya hay más mujeres profesoras, ya hay más mujeres con título de maestría y doctorado adquiridos en otras latitudes, en ultramar, o sea, llegaron de otras partes. La gente debe viajar, debe conocer cómo es el mundo. Entonces ya llegó mucha mujer muy bien preparada. Entonces cuando ya logramos a tener 50-50 por lo menos mujeres, hombres, ya logramos a tener una fuerza de cambio, ¿sí? Que ya las mujeres dirigen tesis, ya hacen investigación, dirigen proyectos, ya es otra configuración hoy en día. Ya los mismos hombres docentes tienen que aceptar este cambio, porque el cambio no solamente en la mujer, el cambio también es en el hombre. Como científica ha recibido varios reconocimientos a nivel nacional e internacional. Hoy en día es una de las mujeres científicas más importantes en el mundo y sigue con la misma humildad, sin que la fama se le suba a la cabeza. Bueno, trato de no pensar en esto, porque, bueno, entre comillas, la fama daña a la gente, lo mismo que el poder. El poder daña a las personas, la fama también, ¿sí? Entonces yo trato de no pensar en los premios y concebirlos como el trabajo más bien de organizar las personas, de creer en el país y de que aquí también se puede. Un ejemplo más vehemente es este sitio donde estamos, porque ha sido un tremendo basurero de la universidad. Entonces, cuando ganamos el premio de Centros de Excelencia, teníamos que buscar un lugar donde vamos a desarrollar nuestras ideas y hacer nuestra ciencia. Y en aquella época, el rector Álvaro Beltrán, sí, o sea, yo le pregunté, pues, permitan usarnos este espacio de la universidad. Y dijo que, pues, cógelo, Elena, o sea, háganlo. Entonces lo limpiamos. Hicimos un jardín aquí que todavía está en construcción
se construyó el edificio donde están ahora nuestros laboratorios. Y esto yo digo, eso es como mayor logro, de empezar de cero, de empezar con basura, de empezar con entropía, así, con caos, y ir construyendo, porque para esto hay que invertir energía, y ir construyendo algo que se convierte, yo espero, en un lugar de atracción también para bomangueses y para otros científicos. Entonces yo creo que esto es, toca liderar este proceso, porque todos somos inteligentes. Cuando tú miras el fútbol, tú sabes cómo hay que marcar el gol, pero cuando sales a hacerlo, bueno, es teórico, sí, o sea, entonces lo mismo, todos saben cómo hacer la ciencia, cómo hacer la política, pero cuando ya te toca hacerlo, entonces eso es lo que marca diferencia entre hacerlo y saber hacer y hablar de cómo hay que hacerlo. Entonces hay diferencia entre los hechos y entre lo que hablamos. Entonces yo creo que en cierto modo el reconocimiento es por la tenacidad, por no dejarse. Y si hay frustraciones, que hay más, pues hay más cosas que entristecen, pasar adelante, seguir adelante, resistir y inyectar este optimismo a los demás. Aquí, digamos, en el caso de mi sociedad de donde vengo, no hubo este problema. O sea, es más, cuando llego aquí y como que dicen, esta mujer y mira quién está conduciendo este carro, la bruta, la mujer, ¿sí? O sea, yo cuando me topo con estas expresiones, ¿sí? O sea, me sorprende cuando la misma mujer dice, llegó la doña, sí, Elena, y llega un egresado y es muchacho y le dice doctor, ¿sí? O sea, que esto fue muy nuevo para mí, pero yo no le paraba bolas a esta cosa, yo iba como rinoceronte adelante, trabajando, construyendo. Y por eso nosotros mujeres tenemos que enfocarnos en esto, en construir, ¿sí? Y después cuando hay una obra construida, cuando hay 300 egresados que dirigí la tesis a ellos, cuando hay libros escritos, patentes, ¿sí? O sea, todo lo que hicimos con muchas otras personas, ahí donde dice, uy, eso fue la mujer quien lideró, ¿sí? Pero la mujer se mide no por la mujer, sino por los hechos, ¿sí? Por los resultados. Entonces, también yo invito a otras mujeres, no tengan miedo, ¿sí? No piensan que si yo soy mujer, entonces no puedo hacerlo. Sí, se puede. El cerebro es de todos nosotros, son las mismas neuronas. Es como las usamos, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es como una parte importante, ¿sí? O sea, que la cuestión de género no lo convertimos en un obstáculo, en una división, sino al contrario, ¿sí? Elena Stashchenko es un ejemplo para los colombianos que hoy por hoy siguen dejando una huella en la vida y en los corazones de las personas, esas mismas que creen que cambiar el mundo sí es posible. Pues yo digo, aman a sí mismas, ¿sí? Hay que amar a sí mismo, hay que creer en una, no tengan estos complejos de inferioridad, no tengan por favor esto de que la historia me puso en este rol histórico, ¿sí? No, la historia cambia, las sociedades cambian, ¿sí? Creen en sí mismas, ¿sí? y aman a sí mismas, ¿sí? Porque cuando uno ama a sí mismo y busca, digamos, la armonía, ¿sí? Con este planeta, con este mundo, le va bien, ¿sí? O sea, no solamente critican, sino construyen, ¿sí? Atrévense a construir, atrévense a ser solidarias, ¿sí? Únanse. Pues yo les deseo ser felices y ser expertas en cualquier rama de trabajo que hagan, artistas, músicas, científicas, ¿sí? Una excelente vendedora, o sea, que también promueve su empresa, promueve nuevos productos, una ingeniera de sistemas, programista, o una escritora, ¿sí? Cualquier oficio que haga la mujer, que la haga con ganas, representando a todos nosotros y que cree en sí y ama a sí misma.